nuestro país, en un Chihuahua que se convulsiona por este tema del agua y la politización de esa lucha por el recurso vital, en momentos en que surgen a diestra y siniestra situaciones, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la toma de las instalaciones, me preocupó lo que leí del artículo de nuestro amigo Alessandro Pagani en SDP Noticias. Vientos de golpe en México y en contra de López Obrador. Dice Alessandro Pagani que hay un plan para desestabilizar el gobierno de la 4T y bueno, pues me da mucho gusto que nos acompañe en este espacio libre como el viento para hablar de esto que expone y que seguramente dejará la víbora chillando. Mi querido Alessandro, te mando un abrazo, buenos días. Hola Vicente, qué gusto estar aquí contigo y un saludo también. Mi querido Alessandro, qué fuerte lo que publicas, estos vientos de golpe y el plan, la estrategia para desestabilizar a México desde el extranjero. Sí, de hecho hoy no es un día cualquiera, se celebra también 47 años del asesinato, del magnicidio del presidente constitucional de Chile, golpe de Estado en Chile, 11 de septiembre, y básicamente Estados Unidos siguen con la misma política. Ahí encontramos el 11 de septiembre de 73, el comienzo de este fascismo neoliberal que vivimos todavía a nivel mundial y que López Obrador, a través de un gobierno con dimensiones sociales y antineoliberales, está intentando acabar con muchas dificultades, porque veamos que los ataques se están multiplicando desde cada lado. Y ahorita veamos también el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, que básicamente es un laboratorio de ideas y propuestas, un think tank estadounidense, considerado el más influyente en temas de seguridad nacionales y militares en Estados Unidos, donde básicamente en el pasado se han destacado muchos personajes importantes como Dzerzhinsky o, por ejemplo, Henry Kissinger, Richard Allen o asesores y consejeros de la seguridad de Estado de Estados Unidos, en particular durante la administración de Richard Nixon, como también con James Carter y Ronald Reagan, secretarios de defensa como Harold Brown, ex jefes de la CIA, como en el caso de James Schlesinger. Básicamente, este centro de estudio ha lanzado un informe, ha publicado un informe en las semanas pasadas, donde se afirma que México está en una situación apocalíptica debido al gobierno que está administrando el país, o sea, López Obrador, que no sabe gestionar la cuestión de la crisis y que de qué púlpito viene la crisis, pensando a los millones de muertos que hay en Estados Unidos debido a la pandemia. Y más, básicamente se afirma que México está abriendo relaciones trilaterales dentro del continente, metafóricamente hablando, Asia-Pacífico, con Rusia y China, sobre todo por la cuestión de los recursos, de los fondos y básicamente también por la cuestión de la vacuna. Y todo esto es visto, según el Pentágono y la CIA, como algo de aterrador, de muy peligroso por los intereses y la seguridad nacional estadounidense. Entonces, también hablan de terrorismo, dicen que del momento que hay una frontera común entre Estados Unidos y México, se sospecha se tiene miedo sobre la posibilidad que puedan infiltrarse dentro de México células terroristas por parte de Irán, de Hezbollah, y debido al hecho que la política de relaciones de México con estos países es abierta, cuando en realidad el hecho es que López Obrador tiene relaciones diplomáticas y de amistad con todos los gobiernos del mundo. El problema es que son Estados Unidos que no tienen esta misma política. Estados Unidos quieren siempre imponer a cada ángulo y esquina del mundo su propio pensamiento, su propio American Way of Life, su propio imperio del mal. Y en este momento no es casual, estaba escuchando ya la transmisión y el diálogo
o entre tú, Vicente y Toño, y estoy de acuerdo, concuerdo en absoluto con lo que estaban platicando. No es casual lo que está pasando en Chihuahua, no es casual todos los intentos que hay también de infiltración dentro de Morena o en otros partidos para echar la culpa contra López Obrador. No es casual la violencia que se está dando también en Chihuahua contra estos manifestantes que se encuentran básicamente, como dijo López Obrador, en medio de dos fuegos cruzados. ¿En qué sentido? De una parte, los del PRI y del PAN, el gobernador del PAN, que están manipulando y están envenenando a las poblaciones, que evidentemente nadie le ha explicado que estos acuerdos, que son acuerdos sobre el agua, se han firmado hace más de 70 años, es decir, en el 1944, y que básicamente estos acuerdos están en auge a nivel mundial. Entonces, no es ni siquiera la culpa de López Obrador que hay estos acuerdos, pero sobre todo uno se pregunta por qué justamente en este momento de crisis internacional y nacional debido a la pandemia, debido al hecho que López Obrador está enfrentando una agresión por parte de la financia a nivel global, o sea, Unión Europea y Estados Unidos, que agreden en formas diferentes, en formas rafinadas al gobierno constitucional y soberano de México, al momento que México y López Obrador empieza a decir que las multinacionales, las empresas, etcétera, etcétera, tienen que pagar los impuestos, que tienen que respetar la soberanía, los acuerdos, entre muchas otras cosas. Entonces ahí veamos este centro de estudios internacionales estratégico para los intereses de Estados Unidos que empiezan a informar sobre este peligro. Y que empiezan también las marchas, pues no sé si la gente por allí, en la mayoría comunidades indígenas, quieren que a liberarlos de una supuesta dictadura sea la CIA y el Pentágono y perder completamente la autonomía, o sea, la independencia como país soberano México en este caso. No, eso es lo que yo denuncio en este artículo y sobre todo en un día tan importante como hoy, donde, repito, valga la redundancia, se conmemora un golpe de Estado que ha empezado con esta política neoliberal fascista, o sea, la dictadura militar llegó con una dictadura política, pero el fascismo neoliberal que vivimos es un fascismo económico. Entonces, al momento que López Obrador se impone como presidente soberano de una nación soberana, ahí llegan los ataques por parte de todas estas personas, pero no solo de estas personas desde el exterior, sino desde los burros al servicio de estas políticas, de estos intereses que encontramos en nuestro país. Véase, por ejemplo, Tumbaburros, véase Attolini, que dice de ser amigo de Chumel Torres. Bueno, entonces si él dice, Attolini, de ser amigo de Chumel Torres, yo soy amigo de Toño, soy amigo de Vicente Serrano, soy amigo de Meme Yamel, soy amigo de los que resisten en las selvas, por ejemplo, Guerrero, y soy amigo también de todas las personas dignas que plantan cara, que no se doblegan en México, los mexicanas y mexicanas que luchan desde siglos contra una imposición neoliberal y fascista por parte de la colonia española y que hoy veamos por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea, mi querido Vicente y Tonio. Mi querido Alessandro Pagani, esto se suma, este último informe del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington,